Vamos a continuar en la serie de la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos. El día de hoy nos toca estudiar el capítulo número 7. Como introducción voy a tomar algunos versículos del capítulo número 6 y luego vamos a avanzar con el capítulo 7. Pero para la introducción del mensaje, Romanos capítulo 7, versículo 24, lo leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? El apóstol Pablo inicia el capítulo número 6 de Romanos aclarando algo que es importante que no solo los judíos, pero también los gentiles lo puedan entender. Y en el capítulo número 6, versículo número 1, él empieza diciendo que pues diremos, perseveraremos, es decir, seguiremos pecando para que la gracia abunde. Y el apóstol Pablo dice, en ninguna manera, no se confundan. Yo he hablado, dice el apóstol Pablo, de que ustedes han sido salvos por gracia. Eso es cierto, que no necesitaron todas las obras de la ley, al igual que Abraham no necesitó la ley. De hecho, ni siquiera estaba la ley escrita. Entonces, ni siquiera Abraham fue justificado por Dios por las obras de la ley, porque no existía la ley. Dios no la había dado. Dios se la dio a la descendencia de Abraham. Entonces, así como Abraham fue justificado, porque Abraham era un gentil prácticamente, de Abraham vienen los israelitas, pero Abraham fue justificado por la fe, por eso es que le llamamos el padre de la fe. Y eso está bien. Hemos sido justificados y perdonados sin las obras de la ley, sino que hemos sido justificados, salvados y perdonados por gracia. Pero dice el apóstol Pablo, ok, ya les hablé de la gracia, que no era necesario guardar la ley, pero ahora quiero que entiendan también y no se vayan al otro extremo. Bueno, entonces quiere decir que como hemos sido salvos de la gracia, aunque pequemos, podemos ser salvos siempre. El apóstol Pablo dice acá, de ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, dice el apóstol Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Podemos seguir pecando después de que hemos sido libertados? Porque la salvación significa justificación, santificación y regeneración. Y si Dios nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha transformado, nos ha renovado, es porque Él quiere que estemos así, que vivamos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, tengan cuidado, no confundan y no malinterpreten de que yo estoy diciendo que como ustedes ya fueron salvos por gracia, pequen o hagan pocos pecados o muchos pecados, ustedes van a seguir siendo salvos. No malinterpreten, deben de seguir limpios como Dios los ha limpiado. Y dice también la palabra de Dios que el que está limpio, límpiese más. Es decir, también en Apocalipsis encontramos en las Sagradas Escrituras que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Es decir, quiere que estemos limpios, que estemos purificados, porque de esta manera podemos ver a Dios, de lo contrario no podemos. También en el capítulo número 6 y versículo número 15, el apóstol Pablo dice en Romanos 6:15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Vuelve a contestarse. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y esto es bien importante porque el apóstol Pablo dice que éramos esclavos. Y por eso es que las Sagradas Escrituras hablan de redención. Redención significa que hemos sido comprados porque le pertenecíamos a alguien. ¿Saben a quién le pertenecíamos cuando no estábamos de la mano de Jesús? Le pertenecíamos a Satanás. Y es que solo hay dos caminos, hay dos opciones nada más. O estoy con Dios o estoy con el diablo. Y aunque diga alguien, no, pero es que yo peco poquito, no importa. Un solo pecado y usted pertenece a Satanás. No importa si peca mucho o poco, pecado sigue siendo pecado. Y eso lo aleja de Dios porque es desobedecer o quebrantar la ley de Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo acá que éramos esclavos del pecado.
¿Y qué significa esclavitud? Que aunque queríamos salir, no podíamos. Estábamos encerrados en un hoyo profundo, estábamos atados ahí, esclavizados por todas las tentaciones que Satanás nos ponía y nosotros caíamos automáticamente rendidas a ellos. A los que les gustaba el alcohol, pues en el alcohol. A los que les gustaban las drogas, en las drogas. A los que les encantaba la pornografía, en eso. Pero éramos esclavos de eso. Intentábamos salir y no podíamos. ¿Por qué? Porque intentábamos hacerlo por nuestros propios medios, pero las Sagradas Escrituras dicen que necesitábamos un redentor, alguien que nos redimiera, que nos comprara, y la única manera de que nos compraran era a través de un sacrificio expiatorio, y ese sacrificio expiatorio que incluye el derramamiento de sangre, lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y entonces a través de ese derramamiento de sangre fuimos redimidos de nuestros pecados y comprados para Cristo Jesús. Así de que el apóstol Pablo, en cierta manera, dice que ya sea para el mal éramos esclavos o también para el bien. De hecho, el apóstol Pablo se declara a sí mismo, algunas veces dice siervo, pero en otras ocasiones se refiere a sí mismo como esclavo del Señor Jesucristo. Y cuando yo medito en estas palabras, yo también me considero un esclavo del Señor Jesucristo, no porque soy un esclavo que Él me ha obligado a estar con Él, sino que voluntariamente yo me siento un servidor de Cristo, me siento alguien que está en deuda y que nunca voy a poder pagarle. En los tiempos antiguos, e incluso en los tiempos de Jesús todavía, e incluso en nuestra era moderna, en los años anteriores, en los cientos de años atrás, aquí en la historia de Estados Unidos, todavía había esclavitud. Pero en los tiempos de Jesús sucedía eso. Si alguien había sido tomado como esclavo, porque no había podido pagar su deuda, no había podido aclarar todos los compromisos económicos que tenía, entonces automáticamente se volvía esclavo de la persona a quien le debía. Si era demasiado dinero el que debía, no solo se iba él como esclavo, sino que también su esposa. Pero si incluso era más dinero, no solo su esposa, sino también sus hijos, y todos se volvían automáticamente esclavos de esa persona. Era parte de la ley y se tenía que cumplir. O sea, había deuda, tenía que pagar con esclavitud. Sucedía que había un tiempo en el que algunos lograban libertarlos de la esclavitud y decía, pues yo te puedo redimir y te puedo comprar. O llegaba el tiempo en el que el amo, el Señor, los podía dejar libres. Pero habían algunos esclavos que decían, no me quiero ir, me quiero quedar acá. Y quizás era un poco extraño escuchar para muchos que dijeran que no se querían ir de la esclavitud. Pero es que parece ser de que este amo los atendía bien, los trataba como seres humanos. Claro que había gente que utilizaban a los esclavos para explotarlos hasta que morían. Pero habían buenos amos o señores que habían comprado a estas personas y los trataban bien, los atendían bien, los trataban como seres humanos. Entonces, algunos decidían quedarse voluntariamente como esclavos de este señor, aunque él ya les había dicho, ya cumplieron el tiempo y ahora pueden irse, son libres. No, nos queremos quedar con usted. Y sus hijos y sus nietos nacían bajo la esclavitud, pero una esclavitud voluntaria porque se sentían bien, se sentían bajo la cobertura de esta persona que se había adueñado de ellos. Entonces el apóstol Pablo se siente bajo la cobertura de Dios. Así de que él dice, yo debo de servir al Señor, y por eso dice que incluso estaba dispuesto hasta la muerte, y así fue. Murió por predicar el Evangelio de Cristo Jesús, porque él se declaró un esclavo, un servidor de Jesucristo voluntario. Jesús, hay que aclarar esto, Jesús no esclaviza a nadie y lo obliga a que le sirva. Todo lo que yo hago, lo que mi esposa y mi familia hacemos para la obra del Señor, y yo sé que todo lo que ustedes hacen para la obra del Señor, lo hacen de corazón. No porque se sienten obligados a servir al Señor. Al contrario de obligados, nos sentimos agradecidos porque Él ha sido tan maravilloso con nosotros. Al empezar a pasar la película de nuestra vida pasada, nos damos cuenta que teníamos una vida desordenada, una vida llena de desastre, una vida de desgracia. ¿Y cómo no agradecerle a Dios el que Él nos haya llamado sus hijos, que nos haya comprado para ser sus hijos? Nos hemos vuelto hijos de Dios. Dice que no todos son hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y yo diría el privilegio
de ser hechos hijos de Dios. Nos ha hecho sus hijos cuando no lo merecíamos. Pero regresando al punto, dice el apóstol Pablo que éramos esclavos del pecado. Pero aclara acá, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. De verdad que la esclavitud es difícil. Yo conozco mucha gente que ha llegado a las iglesias y pasaban al altar y se arrepentían de corazón, pero a la semana o al mes ya no regresaban. Y regresaban a los 2 meses o a los 3 meses después y volvían otra vez arrepentidos. Y ellos caen en este punto que dice el apóstol Pablo, en la esclavitud. O sea, quieren salir, anhelan ser libertados, pero no se despojan por completo y entregan su vida a Jesús, sino que la pasión, la naturaleza y el instinto al pecado todavía los tiene conectados con las cosas de allá afuera, que es lo que le encanta. Hay mucha gente que anhela eso, que desea, y es bien triste porque dice las Sagradas Escrituras que muchos querrán, pero no podrán. ¿De cuáles quiere ser? Yo quiero ser de los que quieren y pueden, porque cuando estamos con Cristo somos más que vencedores y todo lo podemos en Cristo Jesús, porque Él es el que nos fortalece. Ahora vamos al capítulo número 7, versículo 1. Y aquí el apóstol Pablo quiere dirigir estos puntos que vienen a continuación a los judíos. Literalmente a los judíos dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y entre paréntesis dice, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes conocían la ley? Los judíos. Entonces, recordemos que estamos hablando en el contexto de que la iglesia que está en Roma tiene una combinación de judíos que se han convertido a Cristo Jesús, pero también hay gente que no tenía sangre judía y que también había aceptado a Cristo Jesús, y ambos grupos se habían hecho un solo grupo dentro de la congregación de la iglesia de Roma. Pero este punto que viene a continuación, el apóstol Pablo se lo dirige especialmente a los judíos que están dentro de la congregación y les dice, pues hablo con los que ya conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es decir, hay un pacto que debe de cumplir, hay un pacto que debe de guardarse y así debe de ser, debe de cumplir. Ahora va a hacer una comparación de ese pacto con respecto al matrimonio. Escucha el versículo número 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley, y a este punto es el que quiere llegar el apóstol Pablo, al marido mientras éste vive. Es decir, hay un pacto de ley que entre ese hombre y esta mujer debe de cumplirse mientras cualquiera de los dos está vivo. Entonces dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del matrimonio. Sigue hablando de una ley. Y luego dice, así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera, porque su marido no ha muerto todavía. Ahora dice, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Es decir, ya no hay ley que la limite. Pero ¿cómo te vas a casar con alguien más si tienes a tu esposo vivo? Pero si su esposo ya murió, dice el apóstol Pablo, entonces, ¿qué ley la va a limitar? Si la ley estaba entre él y ella, pero él ya no está, o viceversa, ella ya no está, entonces él queda libre para casarse también si su esposa ha muerto. Eso es lo que dice la ley. De hecho, hay un caso en la Biblia en el que una mujer se casó con 7 hermanos. Empezó quizás con el mayor y luego pues se murió y luego se murió el otro y se volvió a casar con él. Entonces hay un caso en la Biblia de eso. Entonces, y no era adúltera la mujer porque ya se había muerto su marido. Entonces, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y algunas mujeres deciden quedarse solteras, diríamos, o viudas. Bueno, le queda el título de viuda, ¿verdad? Y ya no volverse a casar. Y es suficiente ya lo que tuve con este hombre, ¿para qué volver a amargarme la vida otra vez? Dirán algunas mujeres, ¿verdad? Entonces, pero hay otras no, que se sienten solas y pues conocen a alguien más y se casan. ¿Hay algún problema en eso? En ninguna manera, porque las Sagradas Escrituras lo permiten.
Voy a alejarme un poquito de todo el capítulo número 7, pero tomando el tema del adulterio. Hemos visto varios casos de adulterio en las Sagradas Escrituras, los conocemos. Y hay varias cosas bien interesantes. Primero hay que aclarar que el adulterio se refiere a una pareja que está debidamente casada y que uno de ellos viola la ley o el pacto que hay entre ellos dos. ¿Cuál es ese pacto? En que un día, incluso por eso se piden testigos, porque esos testigos son oculares y audibles de lo que es del pacto que este matrimonio va a hacer. Por eso es que incluso allá afuera, para cuando se va a casar en lo civil, se pide testigos, porque necesitan a alguien que verifiquen, que ahora queda en las cámaras, queda en las grabaciones, pero hay personas, y de hecho normalmente son personas allegadas a ese matrimonio que se va a llevar a cabo, porque lo importante es de que cuando falle alguien o tengan problemas o se quieran separar porque el uno es muy enojado, que el otro le gusta lo helado, que el otro le gusta lo caliente, etcétera, entonces que le diga al otro, ¿te recuerdas que hiciste un pacto con ella o con él? Y que ese pacto decía que hasta la muerte, que en ese pacto decía que en la salud y en la enfermedad, que en la pobreza y en la riqueza. Entonces, y algunos todavía se enojan y dicen, oye, ¿por qué te metes en mi matrimonio? Pero pues si tú me invitaste de testigo y ahora no quieres que se meta en el matrimonio, para eso sirven los testigos, por si no sabían ustedes. Pero los testigos siempre están ahí ayudando al matrimonio cuando hay problemas y aconsejándoles, porque por eso los invitaron, para que les puedan ayudar en el matrimonio. Pero después ya no quieren que se metan en el matrimonio. Oye, pero pues, ¿para qué te metes? Esto es entre ella y yo. No, pero es que yo tuve que perder mi tiempo, pedí mi día de trabajo, tuve que comprar un traje, tuvimos que invertir y estar en ese lugar para escuchar esa ceremonia y que tú te comprometieras con tu cónyuge y ahora me dices que no me meta. Entonces, el adulterio es cuando se ha violado el pacto que se hizo entre el hombre y la mujer. El hombre tomó la mala decisión y engañó a su esposa con otra o con otras mujeres. Y hemos dado muchos casos. O también del otro lado, que ella engañó a su esposo una o varias veces con otra persona que no era su esposo, y eso es adulterio. Hay otra parte que habla de la fornicación. La fornicación, que se refiere a las personas que tienen relaciones sexuales sin estar casados. Eso es fornicación. Entonces, por eso hay una parte que dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios, porque hay casos especiales en los que aunque algunos podamos juzgar y decir, no, pero es que le toca fuego, infierno, o no va a ser salvo, pero hay cosas que solo Dios puede juzgar. Entonces, el adulterio es violar la ley entre esas dos personas. Hay una ley, pero si una de esas personas muere, la ley ya no cuenta, porque la persona con la que hizo el pacto ya no está. Y entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo con la ley que Dios le ha dado a la humanidad, a los seres humanos, no solo a los judíos, pero a toda la humanidad en general. Ahora, en Hebreos capítulo 13 y versículo 4, dice lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio, o sea, el matrimonio es una bendición, y el lecho sin mancilla. El lecho significa cama y mancilla significa sin suciedad, sin desorden. Entonces, Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y la cama sin suciedad, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso es lo que le estaba mencionando hace un momento. ¿Por qué digo que los juzgará Dios? Hay situaciones dentro del matrimonio que a veces no es culpa de uno o del otro cónyuge, sino que es nada más culpable uno y la otra persona no tiene culpa y se encuentra en una situación bien difícil. Ahora, el adulterio es una situación que verdaderamente destruye el matrimonio, lo destruye, porque ya no se siente con la misma confianza el esposo de estar con la esposa si ella ha estado con otra persona, o viceversa, si él ha estado con otra persona.
se siente incómodo, ser horrible tener ese sentimiento, tener a esa persona y que te traicionó, lo tienes en tu cama y estuvo con alguien más. Ha de ser una sensación horrible. Ahora, si esta persona se sigue guardando y sigue cuidando el matrimonio y el hombre incluso atenta en contra de ella, golpeándola, maltratándola, gritándola, haciendo desorden en la casa, incluso sus hijos viendo una violencia familiar ahí, ¿qué consejo le podríamos dar nosotros como líderes espirituales? Yo lo primero que le diría es, dígame cómo se llama tu esposo y voy a llamar a la policía. Y yo no le diría, vaya y regrese con él para que la siga golpeando. Yo no le diría, vaya y quédese con él para que la siga engañando, la siga traicionando. Porque este hombre puede quitarle la vida. ¿Qué consejo le daría yo? Que yo le diría, huya de ese hogar, busque ayuda. Tal vez este hombre puede cambiar, pero también hay que llamar a la policía. Si se casó con ella o con él es porque le ama, porque quiere pasar toda su vida con él. Muchas veces en los casos del matrimonio hay violencia y no se puede vivir con violencia. Si el hombre no cambia y usted ya le dio tiempo, huya de esa relación tóxica, porque eso va a destruir su vida, la va a destruir por completo a usted y va a destruir a sus hijos, que van a llevar un trauma psicológico. Hay que huir de esa situación. Entonces hay que tener cuidado con respecto al adulterio, claro que sí, pero hay que tomar un tiempo para meditar estas cosas. El adulterio no le agrada a Dios, pero Dios es el que finalmente va a juzgar dependiendo de las condiciones en las que se hayan dado. Lo recomendable sería esperar a que muera el cónyuge, ¿verdad? La esposa, y luego se casa, pero si también bien jóvenes, se va a quedar soltero toda la vida. Bueno, o sea, ya es cosa que tiene que analizar su vida y luego hablar con el Señor, y el Señor es el que va a juzgar. Nosotros no tendríamos que juzgar en esa parte. Siempre y cuando no huyan simplemente porque ya no quiere estar con él o con ella, simplemente porque ya no se llevan bien. Esas cosas hay que arreglarlas también, y no hay que huir del matrimonio, porque el matrimonio es sagrado y la idea es que Dios lo instituyó para que dure para siempre. Y aunque los escribas y fariseos decían, pero es que Moisés nos autorizó a que diéramos carta de divorcio, sí, pero es que al principio no era así, les dijo Jesús. Eso se hizo por la dureza de sus corazones. Pero cuando dice Jesús, al principio no era así, es porque el plan de él es de que desde el principio hasta el final el hombre y la mujer estuvieran juntos. Cuando alguien se casa con esa persona, con su cónyuge, van enamorados. Por estar enamorado dura, según los estudiosos, los psicólogos, unos 2 años, 2 años y medio. Pero de repente usted se despierta, el enamoramiento se ha terminado y ahora empieza lo que debería ser el verdadero, es donde el esposo, aunque entra con los zapatos todos lodosos a la casa y la esposa ya le ha dicho muchas veces, pero es por el amor que ella le siente a él, le tiene paciencia, y él tiene que razonar y decir, bueno, ya le pagué muchas veces, entonces lo que voy a hacer ahora es de que sí me lo voy a quitar. El amor debe de sentir ahí, y ese amor debe de ir creciendo, y que mientras más mayor va, más amor debe sentir por su esposa. Bueno, la mayoría de veces sucede al revés con los matrimonios de allá afuera. Mientras más va pasando el tiempo, más se van separando como pareja. Y cada quien jala por su lado, y el otro con sus amigos, y ella con sus amigas. No, pues ahí te va en la noche, ok. Es una relación de amigos, eso no es. Pero bueno, este es un tema para una conferencia matrimonial y se la debo para después. ¿Ok? Muy bien. Regresemos a capítulo número 7 de Romanos, versículo número 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Aquí hay algo bien interesante, y lo que pasaba era que los judíos pensaban que la ley era suficiente para ser salvos, y ese era un grave problema, porque la ley simplemente les mostraba sus errores que habían cometido violando los estatutos y mandamientos de Dios, pero la ley no justificaba a nadie. Necesitaban a alguien para que lo juzgara, y ese era Dios, pero ellos decían, no, con solo guardar la ley ya somos salvos, ya somos justos, ya somos santos. Y allí es donde se equivocaban, y por eso es que trae esta ilustración de la ley, del matrimonio y del adulterio y del divorcio el apóstol Pablo. Y entonces dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dice que ahora pertenecemos a Jesucristo,
a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, es decir, sin aceptar a Jesús en nuestra vida, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces el apóstol Pablo dice que antes dábamos fruto, pero en nuestros miembros, nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo daba un fruto que era para muerte. Nuestros ojos, lo que veíamos, era para condenación porque cometíamos pecados, viendo a mujeres o las mujeres viendo a hombres, de ver a sus hombres y llevándolos en su mentalidad para cometer adulterio. Tu fruto ya no es aquel fruto podrido que dabas antes, que te guiaba directamente a la muerte, te mantenía en la condenación eterna, no que ahora es un fruto que vale para vida eterna. El versículo número 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Acuérdese que no es que la ley ya no se debe de cumplir, ya vamos a volver a aclarar eso. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu. Y yo diría, en vez de régimen, bajo la alianza del nuevo espíritu, y no bajo el régimen de régimen viejo de la letra, es decir, nada más seguir los mandamientos que están escritos ahí, sino que está hablando de seguir bajo el régimen del espíritu para poder dar un fruto del espíritu. ¿A qué se refiere esto del régimen o del nuevo espíritu en nosotros? Dice la palabra de Dios de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Y que el otro espíritu que nos poseía, que manipulaba nuestra alma, pues eran los espíritus malignos de Satanás que manipulaban a nuestras vidas. El espíritu de pecado, el espíritu de violar la ley de Dios, el espíritu de desobedecer, de tocar aquello prohibido. Entonces, ese espíritu nos gobernaba. Pero dice el apóstol Pablo que ahora tenemos que servir bajo el nuevo régimen del espíritu, es decir, bajo la nueva vida. Y si usted se fija, la palabra espíritu está en letra mayúscula. ¿A quién cree que se refiere? Al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, dice que hay que dejarnos guiar por el Espíritu. La palabra de Dios dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos volvemos templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, aunque sea imposible de creer en nuestra mente, pero la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros, habita en nosotros, y ya no vivimos nosotros mismos, sino que Dios en mí. Entonces, a eso se refiere, que ya somos guiados por el Espíritu, y cuando somos guiados por el Espíritu, el fruto va a ser diferente. Ya no va a haber un fruto de la carne que me guiaba siempre a la avaricia, a la mentira, a la maldición, a las malas palabras, a robar, a hacer daño, sino que un fruto que me lleva, como dice Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es, y mire con cuál empieza: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu, es decir, el fruto que una persona que tiene el Espíritu de Dios da. Y me encanta que siempre empieza con el amor. ¿Por qué? Porque del amor se desprenden todos los demás. Dice la palabra de Dios que no hay amor más grande que aquel que da la vida por su amigo, por su prójimo, por su hermano. Entonces, y eso Jesús nos estaba ejemplificando lo que él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ese debe de ser nuestro fruto. Amor significa de que aunque el vecino está enojado conmigo y le caigo mal porque soy latino, yo lo amo. Aunque el vecino me tira toda su basura en mi patio, yo la recojo y bendigo a Dios y tiro la basura en el basurero. Y no voy y me peleo con el vecino porque soy cristiano. Me mira que salgo con corbata y con saco de la casa. Y si voy y le empiezo a decir maldiciones enfrente, ¿qué tipo de testimonio daría yo? El fruto del Espíritu no va en contra de las demás personas, sino que trata de ayudar, de bendecir a las demás personas, incluso cuando las demás personas nos maldicen a nosotros, nos odian a nosotros.
un verdadero creyente que tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón no va a dar un fruto de odio o de amargura. Debe de. Oye, hermano, pero esta hermana viera cómo es que me saca rápido de mis casillas. Ámela, ámelo. Todos tenemos diferentes caracteres, pero especialmente como creyentes, hijos e hijas de Dios, debemos amar a nuestros hijos. Debemos respetar sus decisiones. No debemos de entrometernos. El amor siempre busca el interés de los demás. Eso es amor. Buscar el interés de los demás. El que dice que ama y siempre busca su beneficio propio, se lo ama de verdad. Pero el amor siempre busca el interés de los demás. Entonces, cuando habla de la ley, decía no matarás, ¿verdad? Pero cuando nosotros damos un fruto en el Espíritu, la palabra de Dios nos lleva a otro nivel. Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 15, dice lo siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Entonces, el fruto del Espíritu me lleva a mí a guardar la ley, no solo la literal, es decir, de que la ley dice no matarás. Entonces, bueno, si yo no mato a la persona, no violo la ley. Pero si lo odio y lo desprecio y tengo sentimientos en contra de él, no he violado la ley, porque la ley solo dice no matarás. Esta es la ley escrita que dice el apóstol Pablo. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu, la ley se vuelve espiritual, no solo literal en el papel. Y entonces, ahí donde el Señor Jesucristo dijo que aquel que llama fatuo a su hermano, fatuo significa tonto, en otras palabras más duras son como dundo, pasmado y todas esas palabras, pero si alguien le llama este tipo de palabras a su hermano, dice que queda expuesto a las llamas del infierno. ¿Qué significa eso? Que la ley escrita es más literal, o sea, no hay que matar, o sea, si no matas, pero desprecias a tu hermano, no has violado la ley. Pero Jesús fue más allá, la ley espiritual, y la ley espiritual dice que eso funciona incluso en mi mente, con solo que yo lo maquine en mi mente, y es algo malo, violo la ley de Dios, aunque no haya matado físicamente a nadie. La ley también dice, no cometerás adulterio. Entonces dice, entonces puedo ver pornografía, entonces puedo ver a otras mujeres, o las mujeres puedo ver a otros hombres sexys que salen del gimnasio y no hay ningún problema, porque la ley dice, no cometerás adulterio, es decir, no te vas a acostar y vas a tener relaciones sexuales con él o con ella. Pero la ley espiritual, el que da el verdadero fruto del Espíritu, debe de tener cuidado que incluso maquinarlo en su mente puede ser un grave error, porque ya cometió adulterio. Dice el Señor Jesús que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es decir, para tener el deseo de estar con ella sexualmente, ya cometió adulterio, aunque ni siquiera ella sepa, pero él ya la desnudó en su mente, ya analizó su cuerpo como es, ya la imaginó teniendo relaciones sexuales, aunque nada haya pasado físicamente. Pero llegar a ese nivel, o sea que la ley escrita está limitada en cierta manera, y la más completa es la misma que el Señor Jesucristo nos está diciendo, que incluso desde nuestro corazón todo lo que se maquina ya puede ser pecado. O sea, puede cometer un adulterio espiritual. David cometió un adulterio literal, pero muchos pueden cometer un adulterio espiritual. Pueden ver a una mujer, o una mujer puede ver a un hombre que no es su esposo y lo imagina teniendo relaciones sexuales. Ha cometido adulterio. ¿Se acostó con esa persona físicamente? No. Pero esa es la ley de Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Y que cualquiera que mira a una mujer, y esto también va para los hombres, viceversa. Cualquier hombre que mira a una mujer, y viceversa, cualquier mujer que mira a un hombre, ya cometió adulterio, con solo maquinarlo en su mente. Entonces la ley trasciende en lo que está escrito: no matarás, no robarás. Si empieza a maquinar como robar algo, y siente el deseo en su corazón de robarlo, aunque nunca lo robe, pero ya tiene el plan hecho, usted ya para Dios ya robó. Así de grave es la ley de Dios, y debemos de cumplirla y obedecerla. Versículo número 7, regresemos a Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Wow, el apóstol Pablo acá quiso ser bien detallista, pero básicamente quiere decir esto: mira, no vayas a salir porque allá afuera tengo algo y no quiero que lo vayas a tocar o que lo vayas a ver o que lo vayas a agarrar. Y el niño le dice, sí, mamá. Pero el niño se empieza a preguntar, le acaba de dar usted una ley, pero en cuanto usted le pone una ley a ese niño, empiezan las preguntas en él. ¿Qué cree que se pregunta? ¿Qué será? ¿Por qué no quiere que lo mire? ¿Qué será? En cuanto se descuida la mamá y la mamá da la vuelta, el niño no aguantó la tentación, la curiosidad, sale de inmediato con el menos ruido posible y empieza a abrir la caja en donde estaba lo que la mamá le dijo. Desobedeció a la mamá. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando yo no estaba bajo la ley, dice el apóstol Pablo, pues pecaba pero no tenía conciencia. Pero venida la ley, la misma ley, en pocas palabras dice, me mató. Porque la ley me dijo, no matarás. Y el mismo apóstol Pablo, él perseguía a los cristianos y estaba lleno de odio, de ira y de amargura en contra de los cristianos, respirando amenazas de muerte, dice el mismo da testimonio de que hacía blasfemar, maldecir el nombre de Dios, de Jesucristo, que negaran a Jesús y que si no los iba a echar presos, si no los iba a matar, si no los iba a llevar arrastrados a la cárcel. Y era un hombre que había sido instruido bajo los pies a los pies de Gamaliel, había aprendido la ley, y la ley decía no matarás, pero él odiaba a los cristianos y quería destruir todo lo que tenía que ver con Cristo Jesús, y los deseaba hasta la muerte, los deseaba, quería atraparlos y desaparecerlos por completo. Y conocía la ley, no solo conocía los 10 mandamientos, sino los 613 leyes, estatutos y mandamientos establecidos en la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, en el Pentateuco. Pero ¿sabe qué? Tenía instinto y deseo de matar. Y era un hombre supuestamente de Dios. Porque cuando te dicen que no lo hagas, es cuando lo queremos hacer. Y la mayoría de veces caemos y sí lo hacemos. Y nos dijeron que no lo hiciera. Esa es la condición y la naturaleza del ser humano. Versículo número 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley no es mala, los mandamientos que Dios estableció no son malos, en ninguna manera, sino que la ley se puso ahí para que sepamos nosotros en qué nivel espiritual estamos, en qué situación o posición estamos nosotros, si basado en estas leyes que Dios ha puesto, yo las estoy violando o no las estoy violando. Para eso es, por eso dice, la ley es buena, es santa, es justa, porque Dios la ha dado. Pero no es esa ley la que me va a juzgar a mí, sino que Dios es el que me va a juzgar. Ahora, el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, mi naturaleza pecaminosa, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. ¿Cuántos quieren hacer el bien?
Todos queremos hacer el bien. Y dice el apóstol Pablo esto mismo, pero no el hacerlo. No quiero hacer el bien. Lo siento y debería hacerlo, pero cuando tengo que hacerlo, no lo hago. Y vea lo que dice el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Aún siendo creyentes, hay que ser honestos. Somos tentados por Satanás, porque quiere mover nuestro instinto natural que está en nosotros, el viejo hombre o la vieja mujer que ha vivido conforme a las concupiscencias del mundo y quiere volvernos a sacar ese instinto para que caigamos otra vez en las garras de él. Y siempre busca la manera de ponernos tentaciones por un lado y por otro, porque quiere hacernos caer, porque sabe que hay una naturaleza en nosotros pecaminosa desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y desde entonces ese instinto a desobedecer a Dios, a violar las leyes de Dios, está en nosotros. Y siempre va a estar en nosotros. Pero ahora hay algo diferente. Y eso es lo que quiere aclarar el apóstol Pablo. Que ya no somos solo nosotros y la ley escrita, sino que también tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y Él es el que nos da la fuerza, nos da la fortaleza para resistir al diablo. Y cuando resistimos al diablo, Él huye de nosotros. Versículo 21 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero, ¿quiénes se deleitan en la ley de Dios? Amamos la ley de Dios, adoramos a nuestro Dios por todo lo que ha hecho en nosotros y todo lo que nos ha enseñado para vivir bajo su gracia. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y llega a una conclusión Pablo aquí. Y quiero que entienda esto. Esto es un contexto de lo que antes Pablo vivía. Porque ahora Pablo no tenía ese instinto pecaminoso, era un hombre entregado a Dios. Pero antes, cuando él vivía bajo la ley nada más, llegó a la conclusión de que aunque guardaba la ley, guardaba todos los mandamientos establecidos en la Torá, pero siempre fallaba en algo. Entonces dijo, en el versículo 24, miserable de mí. O sea, qué desgracia conmigo. ¿Qué puedo hacer? No puedo avanzar más. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque sabe Pablo de que si no hubiera sido por Jesús, solo la ley no nos hubiera salvado, es que la ley nos salva. Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿A qué se refiere? Al sacrificio expiatorio que él hizo en la cruz del Calvario, porque solo por medio de la muerte de Jesucristo hemos podido nosotros ser salvos, justificados, santificados, regenerados, hechos hijos de Dios cuando no lo merecíamos, por gracia, porque nosotros mismos no hubiésemos podido guardar toda la ley de Dios, pero ya con Jesucristo en nuestras vidas somos más que vencedores. La Biblia dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante y Él siempre está con nosotros día con día. Esa es la diferencia en la vida del creyente, que Dios está con nosotros, que Él siempre nos guía. Y luego dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No quiero que entienda de que Pablo estaba viviendo, cuando escribió esta carta, estaba viviendo en este estilo de vida. Él se está refiriendo a antes de ser encontrado por Cristo Jesús en camino a Damasco. Después de ese tiempo, su vida fue transformada, fue renovada y su única pasión, su única adicción, su única alegría, su única felicidad era servir a Dios de todo corazón y predicar el Evangelio. Y eso debe de estar en nosotros también. La ley de Dios debe estar en nosotros. Y recordémonos que debemos de dar fruto del Espíritu. Los instintos pecaminosos pueden venir si el mismo Satanás, siendo Jesús tan santo, siendo Jesús Dios, Satanás quiso tentarle a él. ¿Cuánto más a nosotros no nos va a querer tentar y querer sacar ese viejo hombre, esa vieja mujer de nosotros? Pero no lo va a lograr, porque más poderoso y más grande es el que está en mí
que el que está en el mundo.